Aún sufriendo por pinchazos frecuentes, si aplica lo que haremos en este video, no se volverá a pinchar. Usando el sistema tubeless, reducirán el 95% de probabilidades de que pinchen. Ahora sí, a lo que vinimos. Hacer esto es realmente fácil. Necesitamos válvulas para tubeless, un par de palancas, la cinta, el protagonista, el líquido tubeless, un trapo, un compresor, en el mejor de los casos, y si no, hay inflador especial para inflar tubeless, o en últimas, una bala de CO2 que ¡puf!, infla de una. Ojo, muy importante, antes de arrancar, asegúrense que la llanta o cubierta sea para tubeless, porque hay otras que son para neumático o tubo. Esta es la rueda, aro o llanta, depende del país, y lo primero que haremos es, con alcohol y el trapito, limpiar para que la cinta que pegaremos quede bien pegada. Importante que el trapito que escojan que sea un trapito apto para esto. ¿A qué me refiero? Que no deje impurezas, cosa que cuando limpien no queden suciedades, las cuales hagan que se despegue la cinta a futuro. Ya que terminamos de limpiar con alcohol, siguiente paso, ubicar dónde va la válvula, y de ahí arrancamos a poner la cinta. La cinta, muy importante que se aseguren que sea el diámetro adecuado para el ring que ustedes tengan. Importante la tensión. Es más fácil si con ayuda de alguien más tienen, cosa que ustedes puedan jalar duro para que se aseguren que quede bien pegada, bien tensionada y bien ubicada en el ring. Miren acá lo que pasó. Si uno no limpia bien, pasa esto. Error de principiante. Esto es, hay que quitar ese pedazo, ese ya no va a pegar, y esperar que el resto esté bien limpio, porque si no, va para afuera. Ya después de puesta toda la cinta, bien puesta, y después de haber limpiado bien el aro, sigue hacer un rotico para ubicar la válvula. Aquí está el rotico de la válvula. Pasamos a hacerlo lo más pequeño posible. Y de ahí, la válvula la pasamos. Acuérdense, es una válvula especial de tubeless para que funcione el sistema como tal. Esto es un O-ring para evitar fugas. Esto es una pieza que le hace presión al O-ring, y esta ya es la tuerquita que hace que todo ya quede en su lugar y no pierda aire por la válvula. Ahora se viene la parte de montar la llanta en el aro. Ojo, muy importante, siempre validen la rotación, no la pongan al revés. Empezamos a ubicar la cubierta en el aro. En este caso, como llevo inserto, voy a poner el inserto también, usando de pronto palancas para ayudarme y no tener que hacer tanta fuerza. Después de puesta la cubierta, pongo el inserto. Después de montada la llanta, se deja un espacio donde luego haremos uso del sellante o líquido tubeless y lo pondremos ahí adentro. Muy importante que sepan cuánto líquido deben echarle a cada llanta. O sea, cada tamaño de balón varía. Ejemplo, en ruta recomiendan de 2 a 3 onzas. En gravel, que tiene un poco más de balón, puede ser de 3 a 4. En montaña, me refiero enduro, downhill, pueden ser 5 o hasta 6 si quieren ya ir más seguros. Y cross country va a estar parecido a la medida de gravel, que como les dijera, 3 o 4 onzas. Ya vertido el líquido tubeless dentro de la cubierta, vamos a pasar a terminar de montarla. En este caso, que tengo inserto, hace falta una segunda persona o usar correitas, porque es un gallo. Ya saben pues, si quieren más tips, consejos y buena información de la bici en general, no olviden suscribirse, y también aquí en comentarios escriban sus preguntas o pensamientos que los leemos. Y por último, no sobra un like. Ahora sí, vamos a inflar usando compresor. Acuérdense, si no tienen compresor, el plan B puede ser pipeta de CO2 con su aplicador. Pero ahora haremos uso de este. Importante es echar aire de más, cosa que la llanta se ubique en todas las paredes del ring, porque si hacemos lo contrario, miren qué pasaría, cómo queda de chueca la llanta
¿Se dan cuenta? Ahí cómo queda de gorobeta. Eso es porque no se ha ubicado bien en las paredes del ring. Entonces hay que echar más presión, ojo, sin superar el límite del aro. Una vez inflada, ya con buen aire y asegurándonos que toda la vena esté bien posicionada por ambos lados, ahora sí pasamos a sacudirla, cosa que se reparta por todas partes el líquido. Lo que hace el líquido tubeless es que funciona con fuerza centrífuga. ¿A qué me refiero? La rueda cuando gira, si tuviera un agujero, un huequito, va y se adhiere a la cubierta, se seca y eso es lo que evita que el aire se escape por el roto. El líquido tubeless no dura para toda la vida. Ese es el primer error de primíparos con tubeless. Él dura máximo 4 meses por ahí. Pero recomendable es fijarse, escuchar que haya líquido adentro, o hay otra forma que les voy a mostrar de cómo medir, se van a fijar, porque si no hay líquido tubeless y hay una espina, un chuzo o algo, olvídense que el sistema de tubeless va a servir. Entonces hay que asegurarse que haya líquido adentro. No se enreden, estábamos con la rueda de gravel, pero como tiene Cushcore, este sistema que les voy a mostrar no funcionaría porque se va a estrellar esto con el Cushcore. Entonces, con una correita plástica la metemos por la válvula y luego, como el aceite del carro, nos damos cuenta que tiene una buena cantidad. Saber cuánto exactamente va a ser imposible. El propósito es saber que haya. Mil y mil gracias por ver este video. Espero que haya sido útil para ustedes. Si tienen otras formas de hacer este montaje, por favor, compártanoslas para luego mostrar a la gente cómo se puede hacer. Yo así lo haría siempre, me ha funcionado y lo recomiendo.